Hola, mi nombre es María Virginia Vargas, pertenezco a la sección MA01T2P y les voy a hablar sobre la soldadura por arco eléctrico. Los procedimientos de soldaduras más empleados industrialmente son aquellos donde la fuente de calor tiene su origen en un arco eléctrico. La soldadura por arco eléctrico consiste en someter a dos conductores que están en contacto a una diferencia de potencial. Esto genera y termina estableciéndose una corriente eléctrica entre ambos. La aplicación de la soldadura por arco eléctrico acapara todo el sector industrial. Esto debido a las opciones de automatización que presenta y también su gran productividad. La soldadura por arco eléctrico genera una concentración de calor en una zona muy delimitada. También se pueden alcanzar altas temperaturas mayores a 5000 grados centígrados. Esto también permite la posibilidad de establecerse en una forma visible o invisible y también la posibilidad de establecerse de distintas formas, estableciendo diferentes métodos de soldeo según sea el caso. La soldadura por arco eléctrico inició en Suecia, cuando Kepler inventó electrodo revestido. Este proceso se inicia al dotar de un recubrimiento a los electrodos que proporcionan mejores características y aspecto final a una soldadura. El recubrimiento de los electrodos está constituido generalmente por óxidos minerales, carbonatos, silicatos o diversos compuestos orgánicos. Gracias a la protección de escoria fundida, el enfriamiento de la soldadura se hace con mayor lentitud y esto evita las tensiones internas. También permite realizar las llamadas soldaduras de gran penetración. Esto gracias a que se puede utilizar más intensidad de corriente con ciertos tipos de electrodos. Y al ser hacer un proceso menos fusible que el metal que el electrodo, forma una especie de vaina alrededor del arco que facilita la dirección y evita la formación de arcos secundarios. Las fechas importantes que se deben destacar en la reseña histórica de la soldadura con arcos son las siguientes. En 1916 se llevan a cabo las primeras investigaciones sobre el uso de gases de protección en los procesos de soldeo. En 1924 es el año donde aparece la primera patente TIC, registrada por los americanos Devers y Hobart. Y en 1948 es el año donde comienza a emplearse el gas inerte como electrodo consumible, dando lugar a lo que más tarde sería conocido como MIG. Luego tenemos el cordón de soldadura. Este es un depósito de metal fundido, resultado de la progresión longitudinal de un proceso de soldadura en una junta. Las partes de un cordón de soldadura son las siguientes. Está la zona de soldadura. Es la parte central del cordón que está formada fundamentalmente por el metal de aportación. Luego tenemos la zona de penetración. Esta es la parte de la pieza que ha sido fundida por los electrodos. La mayor o menor profundidad de esta zona define la penetración de la soldadura. Una soldadura de poca penetración es una soldadura defectuosa. Por último tenemos la zona de transición. Esta es la más próxima a la zona de penetración. Esta zona, aunque no ha sufrido fusión, soporta altas temperaturas, lo que le proporciona un tratamiento térmico con posibles consecuencias desfavorables provocando tensiones internas. Las dimensiones fundamentales que sirven para determinar un cordón de soldadura son las siguientes. Está la garganta determinada por la letra A, es la altura del máximo triángulo isósceles cuyos lados iguales están contenidos en las caras de las dos piezas a unir. También tenemos la longitud eficaz, que es representada por la letra L, que es la longitud real de la soldadura menos los dos cráteres externos. Esta se define que la longitud eficaz es igual a la longitud geométrica menos 2 veces la garganta. La clasificación de los cordones de soldadura se divide en 3 partes. Primero está la soldadura por la posición geométrica de la pieza unida. En esta tenemos la soldadura tope, que se divide en dos, soldadura tope T y soldadura tope L. También tenemos las soldaduras en ángulos. Estas se dividen en ángulos en rincón, en solape, en esquina y de ranura. Otra clasificación es por la posición del cordón de soldadura respecto al esfuerzo. Está el cordón frontal, el oblicuo y el lateral. Por la última clasificación sería por la posición del cordón de soldadura durante la operación de soldeo.
Esta se divide en 4. Está el cordón de plano, que se designa con la letra H. Está el cordón horizontal con ángulo, que se designa con la letra C. También tenemos el cordón vertical, que se designa con la letra B. Y el cordón de techo o techo en ángulo, que se designa con la letra T. Luego tenemos las posiciones de soldeo. Estas dependen de la posición relativa entre el electrodo y la pieza a soldar, y se pueden definir las siguientes posiciones de soldeo. Primero tenemos la plana. Esta es la soldadura más deseable ejecutar, ya que es la más fácil. Luego tenemos la soldadura vertical. Esta es necesario dotar con un movimiento oscilatorio al electrodo. Por último tenemos las soldaduras ejecutadas en cornisas o en techos. Estas son las llamadas soldaduras en posición. Estas son las más difíciles de ejecutar, ya que se debe tener una precisión y muy buen manejo del equipo. La norma americana AWS, que significa American Welding Society, establece otra nomenclatura para distinguir las distintas posiciones de soldeo. Por ejemplo, en el caso de soldeo de chapas, la plana se determinaría por la posición 1G, la soldadura vertical por la posición 3G, la soldadura ejecutada en cornisa sería la posición 2G, y la soldadura en techo sería la posición 4. Luego, la simbología de la soldadura. Toda información referente al tiempo de unión, dimensiones de cordón, aspecto y forma final del procedimiento a emplear se representa de forma simbólica según la norma UNE 140.000